Hace 2 semanas, Stellar activó la aplicación Zipper, que es la actualización más importante del año para su red. El volumen se disparó más de 300% en solo 24 horas y después el precio volvió a donde estaba antes. Hoy no te voy a vender una promesa, te voy a mostrar qué pasó realmente después del hype, por qué el precio sigue sin reaccionar y cuál es la fecha que de verdad puede mover la aguja de XLM en los próximos meses. La mayoría mira a XLM como una historia vieja de pagos internacionales, pero Stellar lleva meses construyendo algo más grande: la seguridad de cuentas, smart wallets y tokenización institucional. El problema es que ese trabajo de fondo casi nunca se refleja en el precio inmediato, y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora con Zipper. Zipper o Protocolo 27 fue aprobado por los validadores el 8 de julio y quedó activo en Mainnet días después. Es muy simple. Introduce la delegación nativa de autenticación, lo que permite recuperación social y wallets más flexibles sin sacrificar su seguridad. ¿Qué significa esto para un usuario del común, como tú o como yo? Que perder el acceso a tu wallet deja de ser una sentencia de muerte financiera y que construir smart wallets sobre Stellar se vuelve mucho más barato y simple para todos los desarrolladores. Y esto no es un evento aislado, es parte de una hoja de ruta que Stellar viene ejecutando de forma metódica desde mayo del año pasado, con el soporte de CCTP para USDC nativo y un plan de preparación cuántica. El día de lanzamiento, el volumen de XLM saltó más de 300% con jornadas de trading cercanas a los 869 millones de dólares. Fue una reacción real, medible e innegable. Pero aquí está la parte que casi nadie está hablando. Ese pico ya se desinfló. Hoy el volumen diario de XLM volvió a niveles normales, muy por debajo de esos picos de julio. Y el precio cuenta la misma historia. XLM cotiza hoy alrededor de 0,178 dólares, por debajo de la zona de los 0,18 o 0,20 que muchos señalaban como el nivel a reconquistar tras ese upgrade. Entonces, la pregunta ya no es qué tan fuerte reacciona el mercado. La pregunta es, si la mejora técnica es real y el mercado igual no la sostiene, ¿qué le falta a XLM para que esto se convierta en una tendencia real? Aquí es donde la historia se pone seria. El 27 de mayo, DTCC, la infraestructura que compensa más de 114 billones de dólares en activos de Wall Street, anunció que va a conectar su servicio de tokenización de activos a la red pública de Stellar. Pero ojo, porque aquí es donde la mayoría de los videos se equivocan. Esto no está en vivo. Es un roadmap con fechas concretas y eso es justo lo que lo hace más creíble. El calendario real es este: la producción limitada de activos tokenizados desde mediados de julio de este año, que es un lanzamiento comercial más amplio para octubre, y recién en la primera mitad del 2027 los activos custodiados por DTC, acciones como el Russell 1000, los ETFs, los bonos del tesoro y todo eso, empiezan a estar disponibles sobre Stellar, pero solamente hasta inicios del 2027. Eso significa que el verdadero catalizador institucional de XLM todavía no llegó, no ha llegado. Zipper fue la mejora técnica. DTCC es la validación que puede traer capital serio a la red. Y ambas cosas están corriendo en paralelo, pero no al mismo tiempo. Esto explica el patrón que estamos viendo. Infraestructura mejora, los anuncios institucionales llegan y el precio sigue plano. No es que el mercado esté ciego, es que está esperando pruebas, pero no promesas. Y hay un antecedente muy claro. Cuando DTCC empiece la producción comercial en octubre, ese sí es un evento que puede mover el precio de forma más sostenida que un upgrade técnico, porque implica flujo de capital institucional real, no solo mejor arquitectura. XLM contra XRP sigue siendo un debate útil aquí. XRP tiene su propia narrativa de adopción bancaria, pero Stellar está apostando por ser la capa pública donde Wall Street empieza a tokenizar activos tradicionales. Son tesis distintas y octubre puede ser el mes que empieza a definir cuál va a pesar mucho más. Pero, de todas maneras, XRP sigue estando ahí dentro de la patente que había establecido la gente de DTCC. Entonces estaban las dos, estaban Stellar y estaba XRP.
Vamos a ver de qué manera van a utilizar la red de XRP, porque es tan grande el mercado de TCC, con 114 billones, como acabamos de mencionar, que en algún momento van a tener que tener un sistema multi-chain, multicadena, donde puedan utilizar Ethereum, donde puedan utilizar de pronto Solana, Sui, XRP, XLM, todas, quién sabe cuántas. Vamos a ver una proyección y niveles. Con el precio actual en $0,178 por XLM, por debajo de la zona del 0,18 a 0,20, el escenario técnico de corto plazo es de reconstrucción, no es de ruptura. Si XLM logra recuperar y sostener los 19 o 20 centavos en las próximas semanas, el camino hacia los 21 y luego 23 y 25 centavos vuelve a ser muy defendible. Si en cambio sigue perdiendo soporte sin que el volumen regrese, Zipper quedará como lo que parece ahora mismo, un evento técnico real, pero sin capacidad propia de mover el precio. El nivel que de verdad hay que vigilar no es un número de precio, es una fecha, octubre del 2026. No solamente por lo que está pasando con Zipper, sino porque también es uno de esos momentos donde se espera que Bitcoin toque piso y rebote después del halving del 2024. Miren, octubre del 2026 es cuando DTCC pasa de producción limitada a lanzamiento comercial. Por eso es tan importante. Y si quieres operar XLM de una forma más alineada con la lógica on-chain, puedes mirar a Bitso On-Chain, que es un nuevo DEX donde mantienes más control sobre tus cripto. Es un nuevo patrocinador del canal y quiero darle un apoyo gigantesco porque han venido con toda. Bitso es muy reconocido en Latinoamérica. Es una historia donde la paciencia importa tanto como la infraestructura. La forma en que operas también cuenta. Y si operas en Bitso, mejor dicho, en on-chain, que es el sistema de ellos, donde van a estar, es un DEX, no es un SEX, funciona de maravilla. Mi conclusión al final es esta. Zipper ya está vivo, el rally inicial ya se apagó y el precio todavía no refleja ni la mejora técnica ni la promesa institucional de DTCC. ¿Eso es una mala noticia? No lo es, es una ventana, es el verdadero catalizador con producción comercial de DTCC en octubre, que todavía no ha llegado. Si eso se cumple, XLM podría tener en los próximos meses la clase de catalizador que Zipper por sí solo no logró generar. Este video tiene fines informativos y educativos. No constituye asesoría financiera. Haz tu propia investigación antes de tomar decisiones de inversión. Es importante que lo refleje varias veces en el canal, siempre lo digo, siempre les comento esto. Antes de ir, quiero invitarlos, como siempre, a hacer cosas diferentes. Métanse de lleno a aprender qué es el Crypto Latin Fest. El Crypto Latin Fest viene en agosto. Viene en agosto, 27, 28 y 29 en Maloca, en Bogotá. Ha estado en Medellín el año pasado, en El Salvador, ha estado en 1000 lugares. Lleva 9 ediciones y quién sabe cuándo va a ser o a dónde va el próximo año. Yo estoy nominado como uno de los mejores educadores cripto de Latinoamérica. Me parece súper bueno que si ustedes me siguen, me regalen un voto para avanzar, para llegar al top. Me faltan solamente 11 votos para superar a Greg, que está por encima mío. Entonces, les dejo acá en el link para que se suscriban, me den el voto, me dejen un like y dejen un comentario. Y vean el último video que hablé sobre Raúl Pal y lo que dice Tom Lee. Nos vemos en la próxima. Chao.